Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo le va? Vamos a empezar a partir de ahora en adelante a desarrollar una serie que se llamará Desenmascáralo Ya. Una serie que va a abordar en un conjunto de capítulos o cápsulas sintéticas con mucho nivel de interactividad y atractivas también serán para que tú puedas comprender todo en torno a la lógica y a la retórica y de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy llano y asequible para todos nosotros. Vamos a conocer qué son las falacias y pues todos los demás elementos vinculados a la retórica, figuras que pueden ser expresiones que introducen ciertos elementos que tergiversan o manipulan nuestra realidad, para que todos conozcamos la verdad, para que la verdad nos haga libre y para que podamos no solo identificar todas esas cosas que nos digan, que sean falaces, sino que podamos desenmascararlas y también podamos desmontarlas. Entonces, para empezar, quisiera decirte que las falacias no son más que argumentos o afirmaciones que pues tienen una apariencia formalmente correcta, pero que en su interior, en su razonamiento lógico, introducen errores que la invalidan y que hacen que sean argumentos totalmente pues fuera de lugar, sin sentido y sin y sin validez. De manera que esas son las falacias y tienen todas ellas, casi siempre, la mayoría de las veces, tienen la intención manifiesta de tergiversar o manipular a las personas para persuadirlos, para conmoverlas, para convencerlas, para promover cierto estado de opinión y propiciar ciertas conductas o comportamientos que se desea en ese público al cual va dirigida la falacia. Pero entonces, antes de empezar, quisiera decirte como buen consejo, abre tus ojos ante el engaño y la manipulación. Identifica y desmonta a las falacias para que no seas víctima de ellas. Entonces, empezamos hablando de la falacia que nos ocupa en este momento, en este espacio de hoy. El falso dilema, que consiste en exponer dos opciones como las únicas vías posibles cuando realmente existen una o más alternativas o vías u opciones que no son tenidas en cuenta. Esta falacia también es conocida, como vemos en pantalla, como dilema falsificado, falacia del tercero excluido, falsa dualidad y otras. Ahora, las características son las siguientes. Esta falacia se presenta con la siguiente forma o esquema, donde A o B son las únicas opciones, A o B. No es cierto o no es posible A, entonces será B, o viceversa. En cualquier caso, en ambos casos ocurre que solo hay dos alternativas, o A o B, y que tiene que necesariamente darse una de las dos alternativas, ya que las dos opciones son incompatibles, es decir, no pueden darse simultáneamente, y acogerse a una te excluye de la otra, son mutuamente excluyentes entre sí. Por lo que ocurre cuando se presenta la premisa de A o B que no se tiene en consideración la existencia de más alternativas distintas a las de A y a las de B. Ahora, vamos Ahora bien, ahora veremos cómo esta falacia del falso dilema, falsa dualidad, pues se manifiesta en el contexto cubano en los últimos tiempos, a partir precisamente de la consigna pronunciada por Fidel Castro en cierta ocasión y que todos los cubanos conocen, en la consigna de socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Veremos ahora, pues, primeramente, cómo es que tuvo lugar esta consigna, en qué contexto. Bueno, ella se pronunció por primera vez en marzo de 1960 por Fidel Castro ante el sepelio de las víctimas mortales del crimen, del horrendo atentado cometido contra un avión de Barbados en pleno vuelo que le costó la vida a decenas de deportistas cubanos que iban para una competición. Yo aquí ahora hago un paréntesis y yo manifiesto expresamente, que lo único que voy a hacer manifiesta aquí en cuanto a mi opinión y en cuanto a mi criterio, hago expreso mi rechazo contundente contra todo tipo de acto terrorista, de todo tipo de atentado que cueste la vida a personas inocentes, puesto que nadie
ninguna vida debe ser usada como instrumento, como chivo expiatorio para pues promover el derrocamiento de un gobierno, de un estado o lo que sea, puesto que son personas, vidas humanas y son inocentes, no merecen ser matadas, no merecen ser asesinadas. Y ese acto de terrorismo es un crimen digno de ser reprobado, de ser denunciado y de todo tipo de rechazo de mi parte y de cualquier otra persona pues que tiene pues en alto su decoro y los valores humanos. Entonces esto fue un hecho que, si bien fue una causa legítima, una causa noble, para haberse pronunciado en ese contexto tal discurso, no deja de ser falaz la consigna utilizada por Fidel Castro en aquella ocasión. Veremos por qué. Pues ahí se muestra una estrategia de manipulación o engaño que se revela de la siguiente forma. En la primera premisa de socialismo o muerte, aquí, pues existe un silogismo disyuntivo falaz que muestra como única vía de construcción de un sistema político en Cuba la del socialismo, aparte de la muerte y de la destrucción. Entonces, en otra palabra, aquí pues se pone como la única vía posible, viable, la del socialismo como doctrina o ideología política de una nación. Es decir, ya empezamos mal. De hecho, empezamos limitando las otras visiones o las otras formas, ideologías políticas que existen y que no son tenidas en cuenta. Entonces, en una segunda premisa, aquí ocurre algo muy interesante, y es que con la premisa de patria o muerte, vuelve a repetirse la misma disyuntiva falaz, y aquí ocurre como resultado de la interacción de la primera con la segunda premisa, y por inferencia viene a darse un concepto de patria unido o confundido con la ideología política del socialismo, aparte de la muerte y de la destrucción que nuevamente se reitera. Entonces, aquí vuelve a caer de nuevo en una falsa, en una disyuntiva falaz, donde pues se promueve como, como doctrina política unida a la de la patria, la del socialismo, incluso conceptualmente confundidos los términos. Eso con toda intención manifiesta. Ya luego, en las conclusiones de venceremos, que es la última elemento o afirmación de la consigna, se impone como único camino el de la patria socialista para vencer nosotros. Es decir, aquí, según analistas del discurso y estudiosos en la comunicación, sobre todo en los discursos políticos, pues puede identificar que existe un tipo de categoría de análisis crítico del discurso que se define como polarización nosotros-ellos, donde nosotros seremos, aquí en la frase se ve como los que venceremos, frente a los vencidos. Y aquí hay una división, una segregación que puede ser entre cubanos, que puede ser entre ideologías políticas, que pueden ser entre estados y gobiernos, pero que se da el caso de que los que son considerados como nosotros, pues tenemos que aferrarnos y tenemos que unirnos a una sola ideología para poder vencer. Y entonces aquí surge, además de la polarización nosotros-ellos, el concepto de la autoglorificación nacional, que es otra estrategia de análisis crítico del discurso, donde se ponen los conceptos patrios, la ideología de la nación como la suprema, y como todo lo vinculado a la victoria, al triunfo de esa ideología sobre las demás, que pueden ser foráneas o extranjeras. Y además también se pone en evidencia la estrategia del enemigo común frente a los que vamos a vencer. Eso es otra estrategia, y todas ellas en conjunto pues conforman todo un entramado de manipulación con el objetivo de convencer y de persuadir a las masas hacia adoptar cierta ideología política o cierto comportamiento. No es para nada coincidente que a partir de este discurso político y a partir de este hecho histórico en Cuba, pues Fidel Castro proclamó y declaró el carácter socialista de su revolución y del gobierno en Cuba,
y le dio un carácter de irrevocable más adelante. Pero claro, basándose en estos elementos, entre ellos en esta estrategia, en esta falacia que no deja de ser demostrada con argumentos lógicos y con ciencia, porque la lógica es una ciencia, una disciplina que demuestra pues argumentaciones inválidas con el objetivo de manipular o tergiversar la realidad, y así pues queda evidenciado en esta consigna empleada por Fidel Castro en aquella ocasión. Ahora, ¿cómo se desmonta esta falacia? Bueno, se combate explicando que si no aceptas una opción, no necesariamente te estás acogiendo a la otra opción. Alude a las tantas otras vías o alternativas que existen y no son consideradas ni tenidas en cuenta. Por ejemplo, existe no solamente el socialismo, también existe además del socialismo la socialdemocracia, el capitalismo neoliberal, el capitalismo de centro derecha y otras formas o ideologías políticas. Como tantos colores existen, así existen también ideologías políticas, y que pues no necesariamente tiene que ser el capitalismo la única opción por la cual se tiene que condenar toda una nación y su destino porque así lo considera un gobernante o un partido. La segunda opción es la muerte no es necesariamente, esa es la otra forma como desmontamos la falacia, de que la muerte no es necesariamente la única opción. Está el consenso, el diálogo, la negociación, la libertad de pensamiento, de prensa, de asociación política o ideológica, el respeto, la concordia. Todos esos son elementos que hay que tenerlo en cuenta también como aspectos para evitar esa muerte supuestamente que pone en su consigna Fidel, puesto que antes de llegar a ello hay muchas otras opciones que son viables, son democráticas y no son tenidas en cuenta. Pero también se desmonta esta falacia diciendo de que patria no es socialismo, no es sinónimo de socialismo ni se debe confundir como plataforma para el socialismo, puesto que puede haber patria con capitalismo, con democracia, con multipartidismo y con otras opciones y con otras realidades que no son tomadas en consideración desde un principio, y es con el objetivo de que de limitarte en tu visión, de estrechar tu pensamiento y tu ideología para que tú pienses conforme el que ostenta el poder político, conforme aquella persona que ostenta el poder político. Ahora, hay otros ejemplos de falsos dilemas en discursos políticos, no necesariamente, pero también en la vida a diario, en el ámbito familiar, cotidiano, pero también en el ámbito, en el medio periodístico, entre comerciantes, en la publicidad, puesto que todos estos ejemplos de falacia, lo que quieren es convencerte o llevarte a la acción hacia algo que desean que tú realices. Entonces, por ejemplo, hay afirmaciones que así lo demuestran. Por ejemplo, o estás totalmente con nosotros o estás contra nosotros. Error grave, puesto que yo, al manifestar mi opinión respecto a algún asunto, pues no estoy ni entrando a favor de tu consideración ni entrando a favor de tu oponente, del criterio de tu oponente, sino que yo estoy dando mi criterio propio personal, que va a ser distinto al tuyo y al de toda otra persona, y que debe ser tenido en cuenta también y considerado. Además de que en la base de la contradicción y del disenso es que viene el desarrollo, para que podamos ver otros horizontes, otras vías y otras alternativas que pues existen y que no vemos, puesto porque tenemos una visión muy limitada, o intencionadamente se ha establecido así la visión limitada para que tú no pienses ni veas más allá. También está otro falso dilema, la frase esta que dice: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Error grave, puesto que ya vemos que, como en el caso anterior, el hecho de que yo dé mi opinión y manifieste mi criterio en torno a un asunto, pues también propicia cierto vía para solucionar ese problema. Que tú no lo quieras ver así no hace que yo sea parte del problema. El hecho de que tú tengas una visión muy limitada, pues no hace que todas las demás opciones que otros consideran y que otras personas exponen puedan ser un peligro, una amenaza, o puedan constituirte un problema para ti.
El problema lo tienes tú por tener una visión tan limitada o por limitar las libertades, las capacidades de otras personas de promover o de exponer otras vías de solución a su realidad, a sus problemáticas. Importante, ¿eh? Y esta otra afirmación, medio ambiente y economía no se llevan de la mano. O favoreces al medio ambiente o favoreces a la economía. Error grave. ¿Quién ha dicho que son antagónicas esas dos vías o esas dos alternativas? ¿Y dónde dejas tú el desarrollo sostenible que propicia no solamente un crecimiento económico, un crecimiento de las diferentes industrias y sectores de la economía de una nación, sino también que propicia el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente? Eso es un desarrollo sostenible, donde no necesariamente para crecer económicamente pues, tienes que destruir a la naturaleza de ninguna manera. ¿Y qué me dice de esta última? Que es muy similar a la frase a la consigna política que ya analizamos en el contexto cubano. ¿Qué queremos? ¿Libre mercado y neoliberalismo o comunismo? Error muy grave, puesto que no consideramos tantas otras opciones políticas que hay en el medio. Pues nos vamos siempre a los extremos y eso denota de que somos personas muy radicales, que tenemos cierta problemática en la conciencia. También queremos llevar a otras personas a ese nivel de hostilidad, de represión, de hostigamiento, para que no exprese ni dé a conocer su punto de vista diferente al mío. Eso es muy grave. Entonces, concluyo diciéndote, la vida está llena de colores, no todo es blanco o negro, como ya comentábamos anteriormente, nos vamos a los extremos, hay una escala de grises, hay colores de todo tipo, rojo, verde, azul, amarillo. Quien te limita en tu visión manipula tu concepción, manipula tu visión del mundo, tu percepción ideológica. No te dejes manipular por nadie ni por nada. No repitas consignas ni te dejes llevar por ellas si son falaces y son engañosas, como son todas las falacias y la mayoría de las consignas. Así que solamente te digo, por favor, analiza lo que dices antes de pronunciarlo, antes de hacerte eco de algo, para que no seas partícipe del engaño y de la manipulación. Hasta aquí esta sección breve sobre la falacia, específicamente sobre el falso dilema. Espero que te haya sido de edificación y te ha sido muy interesante y útil la información que te he brindado, y nos vemos en una próxima entrega similar a esta, breve y sintética, sobre otro tipo de falacia, para seguir desenmascarando ya a tantos y tantos embusteros e impostores que existen en todo el mundo, en todo este mundo que nos rodea. Así que nos vemos muy pronto. Dios te bendiga. Hasta luego.